Acompaña vía Zoom el ex legislador Richard Arce para hablar sobre esto que acabamos de ver, el bono navideño que van a recibir los congresistas y que ha causado mucha indignación en la población. En total, señor Arce, solo este mes van a recibir 43.117 soles con 20 céntimos. Es lo que se ha calculado, pero lo que quizás causa más indignación son las excusas, las explicaciones de quienes han sido consultados, ¿no? Lo han normalizado, dicen que se lo merecen y no toman en cuenta el contexto en el que nos encontramos, pero además su propia realidad, ¿no? La desaprobación altísima que tiene nuestro Parlamento. Buenas tardes. Sí, Pamela, buenas tardes. Un saludo para Panamericana. Muchas gracias por la comunicación. Evidentemente compartimos la indignación porque habría que sumar a esos 43.000 soles lo que recibieron hace 2 semanas, casi 10.000 soles más. O sea, estamos hablando de más de 50.000 soles que están recibiendo. Mira, una cosa es que reciban su sueldo mensual que les corresponde. Otra muy distinta es que, aprovechándose de la prerrogativa constitucional de manejar su propio presupuesto, que se entiende es para beneficio del país, ellos direccionen el presupuesto para otorgarse bonos, para otorgarse esta canasta familiar, sabiendo que inclusive el Congreso es una de las pocas instituciones del Estado donde perciben un aguinaldo al mismo monto del sueldo, porque la mayoría de trabajadores públicos en esta Navidad, un maestro, un trabajador de algún ministerio, no van a recibir más de 200 o 300 soles, los médicos, las enfermeras en los hospitales. Eso es indignante, ¿no? Porque definitivamente ya tienen suficiente beneficio económico, encima están haciéndole daño al país con cada una de las tropelías que cometen cuando pretenden tumbarse la institucionalidad, y que de la manera más perversa, en un momento de crisis económica, cuando está faltando los recursos para atender múltiples sectores, dispongan del presupuesto de esta manera. Ojo, alguien podría decir, pero Richard Arce fue congresista, ¿ahora qué reclama? Evidentemente, debes recordarte, Pamela, que fui de los que denunciaba en ese momento las gollerías, inclusive cuando se pretendió otorgar un bono para excongresistas en plena pandemia. Es algo muy distinto cuando ahora ellos, aprovechándose del cargo, ni siquiera tienen la decencia de rechazar este tipo de beneficios, ¿no? Como lo hacíamos cuando era congresista. Vamos a desengranar estos 43.000, ¿no? Porque tienen su sueldo, que es de 15.600, que no es poco, que es muchísimo más de lo que la gran mayoría de peruanos percibe al mes. Tienen una asignación por desempeño laboral, es decir, además de su sueldo, un extra porque supuestamente lo han hecho bien, imagino, ¿no? Si no, no se llevarían estos 7.617 soles. Además, la semana de representación, que muchos ya hemos visto que en realidad lo que hacen es irse de vacaciones, no se van a representar nada o presentan unos informes bien paupérrimos, por cierto, 2.800 soles. Y su aguinaldo más esta tarjeta de crédito que es su canasta, todo eso suma 17.100. En total, 43.117 soles. Es una cachetada para muchas personas que en estas épocas de recesión ya declarada, pues están recibiendo, ¿no? Es indignante, por eso te decía que sumamos más los 9.900 que acaban de recibir hace 2 semanas. Está pasando los 53.000 soles, evidentemente. Mira, lo que ellos perciben es su sueldo de 15.600, pero reciben por gastos de representación esos 7.000 tantos, ¿no? Y que finalmente descuentan los impuestos y reciben un promedio de 5.600. Eso es para que hagan su trabajo parlamentario, para que se movilicen para su alimentación, sus gastos de alojamiento y todo. Pero adicionalmente reciben por semana de representación. He sido congresista. El asunto, Pamela, es que vaya a saber Dios si realmente hacen ese trabajo de representación. Cuando era parlamentario, por un tema de transparencia, yo rendía esas cuentas, porque eso es lo que corresponde para un funcionario público. Tú no ingresas al poder para que te sirvas como persona. Tú ingresas al poder para servir al país, para sacrificarte. Y si nos ponemos a analizar, este Congreso más bien está involucrado en actos delictuosos, desde los mochazuelos, estos que traficaban los proyectos a favor de intereses particulares, inclusive en este escándalo donde está involucrada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ha evidenciado, están las pruebas, hay colaboradores eficaces, hay los chats, hay las comunicaciones, hay audios que vendían sus votos para poder
evitar las investigaciones fiscales. ¿Qué no harían con sus votos si son capaces de llegar a ese extremo? Recuerda bien sus viajecitos a China, esa famosa empresa Iona, exacto, inclusive esas empresas de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Que van más allá del trabajo de representación, ¿no? Que además se prestan a estas suspicacias. Y hay un hecho adicional que hay que sumarle a esto, ¿no? Porque hay que recordar que para el próximo año, para el 2024, el Congreso ha aprobado su propio presupuesto, que se ha incrementado en más de 1.000 millones 200, de soles. 200 millones y supera los 1.000 millones, porque normalmente cuando yo era congresista, el presupuesto del Congreso era un poco más de 600 millones. Y Pamela, déjame contarte, en ese momento se pretendió hacer la bicameralidad. Yo hice un trabajo para mostrarles, haciendo reingeniería, que con esos 600 millones era suficiente para pagar una Cámara de Diputados de 130 congresistas más 60 congresistas que serían los senadores. Alcanzaba y sobraba los 600 millones. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué están pidiendo plata? Cuando empiezas a revisar los viajecitos a lugares exóticos, cuando empiezas a ver esos gastos que están realizándose con estos bonos, que no es otra cosa que una contraprestación con sus trabajadores. Como les mochan el sueldo, les han dicho, tranquilos, no se sientan mal, no se preocupen, les vamos a entregar un bono. Y aprovechan ellos de cobrar el bono, porque ya no pueden extorsionar a sus trabajadores. A ese nivel de decadencia hemos caído con estos sinvergüenzas que tenemos en el Congreso de la República. Y lo más grave, Pamela, es el desparpajo con el que expresan la justificación. Hemos escuchado a la congresista Portalatino decir que con ese dinero van a ayudar a las pobres familias en esta Navidad para que tengan una canasta, para que tengan una chocolatada. O como Cerrón o los almirantes que dejan muy mal parado a la Marina de Guerra diciendo que les corresponde por su trabajo. ¿Qué trabajo? Si uno ve las sesiones de las comisiones y están ausentes, todos están trabajando en control remoto. ¿Qué empresa, qué institución en este día está trabajando a control remoto? Ya terminó la pandemia hace más de un año. La gente trabaja en presencial. Además, la labor parlamentaria, Pamela, sobre todo en la discusión de proyectos, necesitas de la presencialidad porque confrontas ideas, argumentos. Hay una réplica, hay una dúplica en ese momento. Entonces, ¿de qué manera se van a desarrollar esas sesiones en el Parlamento si no están presentes? Unos sinvergüenzas desde todo punto de vista. Disculpa, causa profunda indignación lo que están haciendo en el Congreso. Ahora, hay un hecho adicional que justo se tenía que discutir hoy en la Comisión de Economía, porque un sector de la población también esperaba que se liberara el 7º retiro de la AFP. Ni siquiera se han sentado a discutir ese tema. Entonces, la percepción para este sector es que, bueno, los congresistas sí se aseguran su plata, pero hay quienes estaban esperando contar de repente con algo adicional para poder pasar pues estas semanas, estos meses que se vienen, que quizás no lo van a poder hacer, ¿no? Y eso es lo más indignante, porque estamos viviendo una crisis económica. Ya el propio ministro de Economía ha anunciado la recesión. Y se nos viene un año donde probablemente tengamos crisis alimentaria. Pero fíjate la irresponsabilidad de este Congreso. Sabiendo que tenemos menos ingresos, la recaudación fiscal ha caído porque no hay inversiones, y justamente es por esta crisis política, ahuyentan las inversiones, han incrementado el presupuesto general de la República en más de 240.000 millones de soles, de los cuales más de 1.000 millones es para el Congreso. O sea, ellos se han incrementado inclusive en 200 millones. Entonces la pregunta es, si hay una crisis, ¿qué es lo que pasa? El objetivo es racionalización, austeridad. ¿Pero qué austeridad? Al contrario, siguen despachándose y fíjate, eso causa realmente un rechazo de la población, porque en realidad lo que están haciendo el día de hoy es que pretenden tumbarse la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque sancionó según su reglamento, ni siquiera ha sancionado, simplemente la ha suspendido a la señora Patricia Benavides por las evidencias contundentes que existen del tráfico de votos. O sea, los congresistas que están involucrados van a votar para sancionar a la Junta Nacional de Justicia, que lo que está haciendo es poner en orden la Fiscalía, porque no es posible que Patricia Benavides, que representa la institución más importante del país, que se encarga de perseguir el delito, esté en el cargo. Sería para que proteja a sus allegados, a sus atláteres. Entonces, es evidente que ahí hay componendas, o sea, ponen sus intereses por encima del país, y es lo que causa una profunda indignación. Y esto es, evidentemente, con la connivencia del Ejecutivo, porque el Ejecutivo está callado. Dina Boluarte no dice nada de todo este escándalo,
porque en democracia se requiere un contrapeso de poderes. Si un poder se vuelve abusivo, como lo está haciendo el Congreso de la República, para eso está el Ejecutivo, para que ponga en su sitio, los cuestione, los conmine, los exhorte por último, ya de manera amable, que no estén haciendo un despilfarro de los bienes públicos. Pero nada, en este momento está desaparecida la presidenta de la República, está desaparecido el Ejecutivo y el Perú se siente en orfandad porque ve todo este abuso y todo este atropello que cometen los congresistas, ¿no? Presididos, porque esto viene de la mesa directiva. Acá es la mano de el señor Soto, que se salvó de la cárcel por hacer una ley para evitar que lo sentencien por estafador, que era el delito que le estaban persiguiendo, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta la calaña de gente que tenemos en el Congreso de la República. ¿Cuál es la raíz de todo esto, señor Arce? Porque da la sensación, y si bien han aprobado una modificación en ese sentido, al menos en primera votación, que como saben que no van a poder volver al Congreso de la República, están aprovechando lo que pueden. Ese es un criterio, porque saben que es imposible que alguien vote por ellos en una futura reelección. Pero fíjate la perversidad. Quieren transgredir las reglas electorales, por eso se están tumbándose las primarias. Y hay un dictamen y probablemente estos días voten para que desaparezcan las primarias. ¿Y en qué ayudaba las primarias que fue aprobado todavía en el 2019 y en los tres últimos procesos electorales simplemente lo han suspendido? Sucede que los partidos se han convertido en una especie de membresía donde se trafica las candidaturas. Tú vas con tus 20,000, 30,000, 50,000 dólares y compras el número 1 en la lista congresal y no vas a hacer ni siquiera campaña y eres electo congresista porque existe el famoso arrastre. Eso es lo que están buscando. ¿Para qué? Para que se sigan enriqueciéndose los dueños de los partidos. Ahí tenemos a PP, tenemos el fujimorismo, el cerronismo, partidos que prácticamente son inclusive clanes familiares, ¿no? Que ahí no se practica democracia. Entonces, esa es la intención. Ahora, de otro lado, es más que evidente que los congresistas saben que han cometido delitos y por eso están tratando de blindarse y protegerse en el futuro, porque va a terminar su periodo de gestión y van a terminar en la cárcel. Eso te puedo afirmar con contundencia, Pamela, porque han cometido delitos. Hay mochasueldos, ahí están los audios, hay estos traficantes de los votos, hay niños 1, niños 2, niños 3, parece una escuela ya el Congreso de la República. Podríamos contar más de 50 congresistas involucrados en delitos. El tema sobre ese particular, señor Arce, es que ¿cuánto tendríamos que esperar? Vean ustedes cuánto tiempo pasó para que el congresista Urtecho finalmente pueda ser sentenciado. Y el caso de la señora Luciana León todavía está ahí pendiente. Lamentablemente siempre los tentáculos de la corrupción hace que, independientemente en cada periodo congresal, tengan congresistas que los van a estar blindando, protegiendo. Por eso es muy importante la elección, Pamela, en esta circunstancia. A la hora de votar, analicemos bien, veamos. Estamos comprobando que los impresentables que tenemos el día de hoy en el Congreso no les importa el país. Fueron para enriquecerse, para beneficiarse personalmente. Eso tiene que quedar claro para que entendamos. Al final es nuestra responsabilidad. Si tenemos unos impresentables en el Congreso, ¿quiénes los pusieron ahí? No fuimos nosotros los que votamos en las últimas elecciones. Esto que sirva de elección para no caer en ese juego. Veamos cuáles son sus antecedentes de la gente que va a postular, porque nos están mostrando de izquierda y derecha, porque inclusive los más sinvergüenzas son los de la izquierda que tanto se llenan la boca hablando de revolución, cuando les han preguntado por la canasta, por el aguinaldo, un poco más y gritaban que a ti qué te importa. Eso fue lo que contestó Cerrón, por ejemplo, el hermano menor del prófugo de la justicia, que hasta el día de hoy no se entrega, a pesar que ya tiene un requerimiento con la ley, ¿no? Bien, ex congresista Richard Arce ha estado el día de hoy con nosotros. Gracias por el análisis que usted ha podido hacer el día de hoy sobre esta situación, ¿no? Y compartir parte de la indignación que siente también un sector de la población.